Entonces, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy tenemos la suerte de que nos visite Marcos Moresnik, el coautor coeditor del libro A 40 años de la guerra de Malvinas, una mirada diferente. Es importante destacar no los 40 años, sino la mirada diferente en este libro. También ha trabajado en la coordinación José Gabriel Paz, que no se encuentra en este momento. Pero bueno, para nosotros en el OSIT es un gusto poder recibirlos y presentar este libro y hacer, bueno, escucharemos la palabra de quien ha trabajado en este tema y luego vamos a hacer comentarios. Hablará el doctor Horacio Sánchez Mariño, quien también es veterano de Malvinas, y yo también voy a hacer unas palabras y dejaremos luego espacio para para que haya preguntas y respuestas. La modalidad de preguntas y respuestas va a ser por el Q&A o también por el chat. Entonces vamos a tratar, no hay micrófono para las preguntas, pero sí lo pueden volcar en el chat y en el Q&A. Así que bueno, es un gusto que nos acompañen y a ver, ya estamos con un número perfecto con participantes, ya podemos iniciar la presentación. Te escuchamos, Marcos. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Pablo Moresnik, yo soy rosarino, pero resido desde hace poco más de 3 décadas en Guadalajara. Me desempeño como profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Y voy a tratar de identificar lo que considero los principales hallazgos de este esfuerzo colectivo. En primer lugar, quiero decir que fue a mediados del año 2020 cuando surgió esta iniciativa de tratar de publicar o de encontrar un producto que se centrara en las dimensiones político-estratégicas y estratégico-militar. Porque con José Paz, colega de la Universidad de El Salvador, de aquí de Argentina, llegamos a la conclusión de que la abrumadora mayoría de los productos, de las publicaciones sobre Malvinas se centraban en el plano o en la dimensión táctica y que era necesario entonces romper un poco con esa inercia. De manera tal que finalmente quedó un producto más un capítulo introductorio a cargo de los coordinadores. Quiero destacar que lo subtitulamos Una mirada diferente porque de los 21 capítulos que, insisto, integran esta obra colectiva, solo un capítulo está a cargo de un argentino, ¿no? Alejandro Belikov, que fue oficial de la Armada Argentina y que como guardiamarina se encontraba de guardia en la cubierta del crucero Ara General Belgrano. Este hombre es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, en la carrera de Comunicación Social, y el capítulo de él gira alrededor de Malvinas como sentimiento nacional, es decir, aspectos intangibles tales como la identidad nacional, la unidad nacional, y solo un argentino podía dar cuenta de estos temas, ¿no? De este abordaje, y también de alguna manera hicimos una excepción por tratarse de un excombatiente. Los otros capítulos son diferentes autores que van, por ejemplo, desde Pierre Razous, un alto funcionario de la administración pública francesa, egresado de la ENA, de la Escuela Nacional de Administración, que actualmente dirige un centro de estudios estratégicos en Tolón. Él, digamos, presenta como un escenario general de este conflicto armado. Tenemos también la pluma de Franz Berger, un comodoro retirado de la Fuerza Aérea Alemana, quien se desempeñó como agregado militar de Alemania en Argentina en los años 1997, 1998 y 1999. Varios autores estadounidenses. Quiero destacar también a Adrian Pearce, un autor británico que da cuenta en su capítulo del declive, como él lo titula, del poder naval británico desde el año 1945 a la fecha. Y bueno, finalmente, digo, hay más autores, ¿no? Pero Matteo Fornari, que es el profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Milano Bicocca,
Él lleva a cabo un análisis del derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados a la luz de la guerra de Malvinas. Entonces, digamos, con esta introducción yo quisiera destacar, decíamos, aquellos hallazgos que considero más importantes, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho internacional tenemos, por un lado, lo que se conoce como el jus ad bellum, que son en principio las excepciones al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Es decir, la Carta de San Francisco, Carta de Naciones Unidas, proscribe el uso de la fuerza en la arena internacional. Y bueno, hoy sabemos que gracias a la diplomacia británica, al recuperar a la Argentina mediante el uso de la fuerza, mediante manu militari, las Islas Malvinas, la toma de la capital, etc., se aprobó, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprueba la resolución 502, que por un lado condena a la Argentina por el uso de la fuerza, que como decíamos se encuentra proscrito en uno de los fundamentos, uno de los principios de Naciones Unidas, y por otro lado le reconoce a su vez al Reino Unido de la Gran Bretaña el derecho a la legítima defensa, en consonancia con el capítulo 7 de la propia Carta, ¿no? Entonces, ahí lo primero que nos llama la atención a nosotros es que para fines del año 1981, Argentina, paradójicamente, con una junta militar profundamente anticomunista, aliada de Estados Unidos, del llamado mundo libre, porque hay que tener en cuenta también el contexto de Guerra Fría o guerra bipolar en el que se desarrollaron las hostilidades. No obstante ello, Argentina, y digo, es una paradoja, ya para fines de 1981 se había convertido en el principal proveedor de alimentos de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, de cereales y de carnes. Y la verdad es que esto de alguna manera dio al traste con el boicot comercial que había establecido Jimmy Carter en el año 1979 como reacción por la invasión de Afganistán por parte de las tropas de la Unión Soviética. Es decir, que Argentina rompe con este boicot que había decretado Estados Unidos, y la pregunta que nos podríamos formular, que nos llama hoy la atención, es cómo Argentina no capitalizó esa relación como principal proveedor de alimentos en la Unión Soviética para que la Unión Soviética ejerciera lo que se conoce vulgarmente como el derecho de veto, es decir, por su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Soviética podía haber bloqueado esta resolución que en definitiva le fue adversa a la República Argentina. El otro aspecto, o sea, si por un lado tenemos el jus ad bellum, por el otro lado tenemos el jus in bello, que justamente es el derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un típico conflicto armado de carácter internacional, como el que actualmente existe entre la Federación Rusa y Ucrania. Prácticamente en la actualidad este tipo de conflictos armados ya no existen. Digamos, este último conflicto es una excepción. Bueno, en 1982 se enfrentaron fuerzas armadas regulares del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de la República Argentina. Típicamente entonces conflicto armado de carácter internacional o interestatal, en el que se enfrentan entonces fuerzas armadas regulares de dos o más Estados-nación, y en esa época lo que se encontraba vigente, que había sido ratificado por ambos beligerantes, eran los 4 convenios de Ginebra de 1949. Todavía en esa época ni Argentina ni Gran Bretaña habían ratificado el protocolo adicional 1 a los convenios de Ginebra de 1977, que precisamente giran alrededor de los conflictos armados de carácter internacional. Pero bueno, la verdad es que hay que decirlo, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja siempre presenta este conflicto armado, y probablemente es que sea la última guerra entre caballeros después de los conflictos armados, particularmente de la llamada posguerra fría, ¿no? Porque miren, por ejemplo, el teatro de operaciones fue fundamentalmente naval. Funcionaron, por ejemplo, 6 buques hospitales, 4 británicos y 2 argentinos. Hubo lo que se llamó como la caja de la Cruz Roja, Red Cross Box, una especie de zona protegida donde ambas partes, el Reino Unido y Argentina, acordaron que no podía haber presencia militar,
Y la verdad que esto fue realmente un ejemplo que hoy lamentablemente no lo encontramos en los conflictos armados actuales, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, se llevaba a cabo el típico triage, es decir, la clasificación de los heridos en combate. Los más graves eran los que recibían atención inmediata. Independientemente de la nacionalidad, pasaban por los quirófanos, ya sea argentinos o británicos. Inclusive se está documentado, ¿no? Se dio el caso de que cuando era necesario, por ejemplo, se agotaba el plasma o algún insumo médico, inmediatamente, ya sean los británicos o los argentinos, enviaban helicópteros con lo mismo para que se pudieran salvar vidas humanas, ¿no? También el tratamiento de los prisioneros de guerra por ambas partes. Por ejemplo, cuando Argentina recuperó las Islas Malvinas, inmediatamente repatrió a los Royal Marines, es decir, a los infantes de marina británicos a través de Montevideo. Lo mismo hicieron los ingleses, a excepción de 500 oficiales argentinos que fueron retenidos un mes más en las islas. Pero digamos, el trato fue respetuoso, es decir, que digamos, se cumplió con el tercer convenio de Ginebra, que es el Estatuto del Prisionero de Guerra. Y bueno, la verdad es que se dice que muchas veces la guerra o el conflicto armado se prolonga. Y acá yo quisiera destacar, hablando del derecho internacional humanitario, la figura de Geoffrey Cardoso. Geoffrey Cardoso, probablemente un oficial británico de origen portugués, que con la jerarquía de capitán fue enviado era un oficial de logística, fue enviado por Londres para hacerse cargo de los cuerpos, de los restos de los combatientes argentinos. Él tuvo la delicada responsabilidad de dirigir el cementerio de Darwin. Y era una persona muy meticulosa. Él tenía un cuaderno de notas donde lo que podía encontrar pudiera servir para identificar en el futuro a los combatientes argentinos caídos en combate, pudiera ser de utilidad en el futuro. Y bueno, la verdad es que posteriormente, gracias a la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, se firmó un acuerdo en virtud del cual forenses argentinos tomaron muestras de ADN y bueno, hoy salvo un cuerpo, todos los demás han sido identificados, lo cual le permitió a sus familiares cerrar el duelo, que es algo muy importante, ¿no? La verdad es que, digamos, de las fuentes, obviamente nosotros comenzamos por abrevar en el informe Rattenbach, conocido por las siglas de CAERCAS. Hay que decirlo también, el teniente general retirado Benjamín Rattenbach, que presidió esta comisión creada por la propia Junta Militar, podemos decir que es un pionero en los estudios de la sociología militar, es decir, del estudio de la profesión militar. Sus dos libros, Reflexiones y Sociología Militar, que fueron publicados a mediados de la década de los 50, pueden ser comparados con la obra El soldado y el Estado de Samuel Huntington. Es decir, que estos dos autores se los podría considerar los pioneros en el estudio de la sociología militar. El almirante Harry Train, durante el desarrollo de las hostilidades, se desempeñaba como comandante de la flota del Atlántico Norte, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y curiosamente este hombre posteriormente fue designado como director del curso de generales. Es decir, hay un curso que se conoce como, en Estados Unidos, que se conoce por la sigla de Capstone, que todo aquel que va a ascender a general o almirante tiene la obligación de pasar por ese molde, por esas aulas. Y bueno, como buen anglosajón, ellos se basan en el estudio de caso y él seleccionó como caso Malvinas. Y él afirma que el conflicto armado del Atlántico Sur fue, digamos, después del Teatro de Operaciones del Pacífico, en la Segunda Confederación Mundial, la primera guerra naval digna de tal nombre, ¿no? Probablemente por su propio perfil de oficial de la Armada haya seleccionado este caso de estudio, ¿no? Y él sostiene que hubo varias oportunidades perdidas en Argentina, ¿no? Que la moneda estuvo en el aire. Pero bueno, nosotros consideramos que las oportunidades perdidas fueron ex ante el estallido de las hostilidades. Porque, por ejemplo, como lo demuestra Adrian Pearce en el declive del poder naval británico, si Argentina hubiese esperado 6 meses, es decir,
si hubiese, digamos, llevado a cabo lo que después se va a conocer como la Operación Rosario en la primavera del año 1982, en primer lugar, la Royal Navy, la Armada Británica, hubiese perdido su perfil expedicionario, porque ya estaban en venta, ya estaban comprometidos los 2 portaaviones que a la postre fueron enviados por la Fuerza de Tareas al Atlántico Sur, y también iba a haber una reducción draconiana o drástica de los medios, de las capacidades, y por tanto la Royal Navy no hubiese estado en condiciones de enviar una flota a 13.000 kilómetros de distancia, ¿no? En segundo lugar, hay que decirlo también, ¿no? Argentina, digamos, la diplomacia británica también se movió muy rápidamente, y en esa época el Reino Unido formaba parte de la Comunidad Económica Europea y se lograron un boicot, digamos, un embargo de armas, mejor dicho, contra Argentina. Argentina tenía ya comprometidas unidades clase MECO, tenía submarinos convencionales alemanes, y por supuesto solamente teníamos 5 superétendas de 14 que ya se habían comprado a Francia, es decir, no llegaron los 9 restantes, y solamente contábamos con 5 misiles subsónicos antibuque Exocet. De manera tal que uno piensa, qué racionalidad, ¿no? Porque era tan solo esperarse 6 meses, ¿no? Y hubo también 2 oportunidades perdidas por Argentina, ¿no? La primera fue la batalla en Pradera del Ganso, Goose Green, como se lo conoce en inglés, cuando por falta de un comando unificado entre el ejército y la Fuerza Aérea, Argentina depuso las armas cuando la verdad que la moneda estuvo en el aire. El otro ejemplo es el intento de desembarco el día 8 de junio de 1982 en Bahía Agradable, Luftwaffe en inglés, donde bueno, la Fuerza Aérea atacó a los guardias galeses que estaban desembarcando, y la apreciación que hacen los estadounidenses es que si se hubiese enviado unidades de infantería de marina o del ejército argentino, claramente eso hubiese terminado una batalla de cerco y aniquilamiento, una batalla clásica de cerco y aniquilamiento. Pero bueno, en definitiva también 2 actores regionales, Perú y Chile, jugaron un papel importante. En el caso de Chile, Sidney Edwards, un oficial de inteligencia de la Real Fuerza Aérea, estuvo ahí destinado. Gran Bretaña proveyó de 3 grandes radares a Chile, y uno de esos radares se encontraba muy cerca de Punta Arenas y avisaba con anticipación a la Fuerza de Tareas británicas cuando despegaban los aviones argentinos de Río Grande y de Río Gallegos. Incluso está demostrado que el día que el radar tuvo que apagarse para darse mantenimiento fue cuando Argentina hundió el Sheffield, ¿no? Curiosamente. Entonces, Mario Schneider, un profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es el que desarrolla este capítulo. La verdad es que, no sé, realmente podría seguir hablando mucho. Bueno, yo quiero cerrar con lo siguiente, ¿no? Para dejarle en todo caso el uso de la voz a los colegas que me acompañan, ¿no? La verdad es que muchos nos preguntamos cuál fue el verdadero costo que pagó la Fuerza de Tareas británica, ¿no? Ustedes saben que apenas finalizadas las hostilidades, entonces primer ministro de Gran Bretaña, bueno, este es otro elemento también importante, ¿no? El intangible del liderazgo, ¿no? Hay un capítulo a cargo de Craig Deer. Craig Deer es un oficial retirado del Ejército de Estados Unidos que es profesor de Seguridad Nacional en la National Defense University en Washington, D.C. Y bueno, él se centra mucho en el intangible del liderazgo y en esa alianza que iba más allá de lo político, porque había una relación de amistad entre el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher se ganó el mote de dama de hierro, que fue puesto por los soviéticos en esa época. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuál fue el verdadero costo? Porque la verdad es que lo que hizo esta mujer fue recurrir al acta de secretos oficiales y, digamos, congeló toda información sobre la guerra de Malvinas hasta el año 2072, es decir, por 90 años. Sin embargo, hay muchos indicios que nos permiten afirmar
de que el costo particularmente humano que tuvo que pagar el Reino Unido de la Gran Bretaña fue mucho más elevado de lo que ellos siempre han reconocido oficialmente. Por ejemplo, simplemente, ¿no? El día 19 de mayo de 1982 hubo un accidente en el cual cayó un helicóptero pesado que transportaba a elementos del SAS, que son las Fuerzas de Operaciones Especiales Británicas. Desde mi particular punto de vista, creo que debe haber sido el peor accidente en la historia de los comandos británicos desde su creación en la Segunda Guerra Mundial, donde perecieron 22 efectivos del SAS, ¿no? Simplemente en ese accidente. Hoy sabemos que fueron enviados 129 efectivos de comandos del SAS, y bueno, de verdad que si de 129 efectivos, simplemente por un accidente, sin contabilizar las bajas que tuvieron, por ejemplo, en enfrentamientos con la compañía Comando 601, 602 de Argentina, evidentemente el costo humano fue mucho más elevado, y eso lo destaca también el informe Rattenbach y lo destaca también Pierre Razouks, que es el autor del primer capítulo. Yo por el momento cerraría con esto para agradecer. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, a continuación, Horacio Sánchez Mariño, te escuchamos. Muy bien. Agradezco mucho la oportunidad de comentar este libro, me la presente uno de sus autores, el otro, José Paz, es un viejo amigo de la primera juventud, y doy la bienvenida a un documento que es muy difícil de encontrar en Argentina, porque como bien ha dicho Marcos, los testimonios que han aparecido normalmente corresponden a soldados, oficiales, cuestiones que han vivido, digamos, en el terreno, en el campo de combate, en la carlinga de un avión, en el barco, pero corresponden a nivel, digamos, táctico. Y este tipo de discusiones, este tipo de análisis ha faltado en la Argentina. De hecho, uno de los documentos muy citados, el informe Rattenbach, fue mantenido digamos, oculto en secreto durante décadas. Recién ahora se está empezando a conocer lo que allí se discutió. Uno esté de acuerdo o no, tenga razón o no. Ese documento después ocasionó que los comandantes y los que tuvieron responsabilidades de políticas y estratégicos militares fueran juzgados. Que también han quedado, digamos, ahí en el limbo y sin saber realmente qué ocurrió en este nivel, que es el nivel que corresponde a la guerra. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Lo sabemos desde hace 200 años por un gran filósofo de la guerra. Todo lo demás se ordena y se acomoda detrás de esa inmensa dimensión, que es la dimensión política, la dimensión estratégica, la dimensión estratégico-militar. Son temas que muy poco se han discutido aquí, muy poco se han difundido, prácticamente no se conocen. En este libro están prácticamente todos los temas que Marcos ha enunciado, desarrollados con todo detalle. Por supuesto, nos gustaría conversar, agregar a lo que Marcos ha mencionado a Geoffrey Cardoso, agregar al coronel Rick Johnny, era el cirujano jefe del hospital en San Carlos. Salvó la vida a muchos oficiales argentinos. Acá está el general Fernández Funes, muchos de ellos fueron salvados por este cirujano que recibió, es el único caso que recibió una condecoración de su país y una condecoración del gobierno argentino por su labor. Y la, digamos, importancia de estos hechos nos habla también de muchas cuestiones que vinieron después y que han sido tergiversadas o manejadas con mucha displicencia, incluso con acusaciones muy livianas y falsas sobre diferentes participantes de la guerra de Malvinas. La dimensión política, la decisión política, es la que ordena todo lo que luego en la guerra se va encadenando. Y en este libro vemos perfectamente cómo esa decisión estuvo prácticamente desde el inicio
con un problema de unidad de comando, que tanto se enseña en todas las escuelas de guerra. Había prácticamente 3 órganos políticos que dirigían el país, que era muy difícil que se pusieran de acuerdo. También en el nivel estratégico militar había diferentes autoridades que tenían capacidad para tomar decisiones, que muchas veces se contraponían con las directivas políticas. Lo explican muy bien, por ejemplo, en el caso de del hundimiento del crucero Belgrano, que se produjo pocas horas después de que prácticamente estuviera firmado en el Perú un tratado, un armisticio, que la dirección política argentina se negó a firmar en ese momento, durante la mañana. Pocas horas después ocurre este hecho militar que obviamente ya cambió todo el escenario. Del mismo modo, bueno, tenemos textos del almirante Rótolo, José Enrique García Enciso, donde mencionan lo que ocurrió el día 1 de mayo con la flota y cómo muchas decisiones que correspondían a la política fueron interceptadas o de alguna manera dificultadas por la dirección estratégica. Y entonces ese ataque no se produjo, un ataque que podría haber cambiado el curso de la guerra. Nadie dice que el resultado fuera inesperado. Una potencia perteneciente a la OTAN, segunda potencia de la OTAN en importancia, y con todo el apoyo de los Estados Unidos, por un país mediano como la Argentina y con sus capacidades militares, era muy difícil que pudiera remontar esos resultados. Pero por lo menos hubiera habido o hubiera encontrado la Argentina otro camino para salir adelante en el problema que se generó cuando se tomó la decisión política, que llegó hasta un punto, una primera etapa. Está muy bien explicado en el libro. Esa primera etapa tuvo como resultado una operación táctica brillante, exitosa y absolutamente limpia, que fue el operativo Rosario, y que se logró prácticamente con todos los requerimientos que el poder político le había hecho a esa fuerza de tareas que desembarcó y recuperó las Malvinas. Pero lamentablemente todo lo que vino después fue una improvisación, porque el poder político y la dirección estratégica militar y la dirección en el terreno del teatro de operaciones no tuvieron la capacidad para planificar lo que vino después. Cambiar de esa operación pequeña, corta y con un determinado alcance a una defensa de una isla contra una flota que tenía una capacidad expedicionaria como la que fue puesta de manifiesto en el libro. Es obvio, sabemos, como Julian Thompson, general comandante del Comando 42, mencionó en el título de su libro, esto no fue un picnic para las fuerzas británicas. Y recibieron no esperaban. Siempre me pregunté, preguntas de alumnos o de amigos, ¿qué hubiera ocurrido si la flota hubiera recibido un castigo mayor y se hubiera hecho impedida? Y estoy seguro que los Estados Unidos hubieran enviado un portaaviones para apoyar a la flota británica para recuperar las Malvinas. En el texto de este libro está claramente explicitado que el portaaviones Iwo Jima estaba listo para incorporarse a la fuerza de tareas en caso de que uno de los portaaviones británicos fuera hundido. Todo esto nos hace pensar en la gran responsabilidad que tienen los conductores, por supuesto políticos, la gran responsabilidad que tienen también los conductores estratégicos militares y por supuesto la responsabilidad de aquellos que están en el nivel operacional y mínimamente táctico. Lo que realmente ocurre es que sufren como una
catarata de errores que caen sobre ellos. Las tropas en el terreno no tienen ninguna capacidad de modificar el curso de las acciones. Ni el mejor general, ni los mejores soldados hubieran podido cambiar el curso de una guerra que se inició con estos errores en el máximo nivel de la decisión. ¿Por qué se tomó esto? Lamentablemente, los responsables nunca lo mencionaron, no se conocen los alegatos y digamos, las presentaciones de estos comandantes en los juicios que siguieron, los juicios militares, que fueron muy estrictos. El general Rattenbach, con su informe, es realmente ejemplar y es un modelo para los militares argentinos, ¿no? Es decir, un hombre con una decencia y una ética y unos valores que, a pesar de todos lo sabemos, de que en ese momento había un llamado a hacer silencio para proteger el prestigio y la historia de nuestras Fuerzas Armadas, el general Rattenbach, el general Sánchez Bustamante y los hombres que integraron esa comisión fueron a fondo. Eso fue empleado después en la acusación. ¿Qué se dijo en la defensa de esos juicios? No se conoce. Traerían mucha luz para que pudiéramos decir nosotros, hicieron esto por tal razón. Los protagonistas se lo llevaron a la tumba. A pesar de que hubo después algunos comentarios, pero no fueron de aquellos que tuvieron las mayores responsabilidades. He leído el libro del general Mario Benavente Menéndez, una entrevista de un señor Túrolo, muy interesante, que él comentó claramente lo que él había vivido. Y he visto un video largo de una hora con un señor Rojas Filarti, donde el general Menéndez explicó lo que él había recibido como orden y lo que él hizo. Estamos hablando de prácticamente un comandante de un teatro que no tenía las capacidades ni las cualidades de un comandante de teatro. No tenía fuerza aérea, no tenía armada, no tenía medios de comunicaciones, no tenía inteligencia estratégica. Era un hombre de prácticamente un comando táctico. Una de las cosas que él dice, para que veamos un poco cuál era el nivel de, digamos, organización de la defensa de Malvinas: yo vine acá para ser el gobernador militar. Él vino ahí para una cuestión administrativa y política. Y se vio en la ocasión de defender una isla en un teatro de operaciones aeronavales, sin ninguna capacidad militar para enfrentar ese desafío. Por supuesto, quienes hemos tenido la oportunidad de defender a nuestro pabellón en combate frente a un enemigo tan poderoso y un enemigo tan respetado, siempre lo digo, nosotros enfrentamos a un poder militar que además estaba conformado por soldados de una gran tradición militar, obviamente naval, y nuestros soldados, el mínimo que lo hicieron, un coraje, una abnegación y un esfuerzo muy grande, por todas estas cosas que en este texto, en este libro, están perfectamente detalladas, la cuestión logística, cuestión que muchas veces, al revés, pocas veces es tenido en cuenta en el desarrollo de una guerra, y prácticamente marcaron el vaivén de las operaciones y el sufrimiento de esas tropas en el campo de combate. Esto prácticamente no había una capacidad para llevar la logística necesaria para sostener esta defensa. Todo esto hace que, bueno, dejando, yo creo, para cerrar, esto fue una derrota honorable. Hay personas que trabajan para disminuir y para afectar el honor de las Fuerzas Armadas, que todos los autores que participan de este libro, que no son argentinos, han destacado y han dejado bien sentado el honor, el valor, la abnegación, el esfuerzo que hicieron esas tropas en el combate. Con esta idea de una derrota honorable, es bienvenido este texto donde muchas de las cuestiones que todos
no solamente quienes estudiamos la guerra y quienes analizamos este tipo de fenómenos, necesitamos de insumos, digamos, sino también para el público común que quiera enterarse un poco más de lo que hace. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio. Tu apreciación que tiene el doble valor de ser académica y ser profesional, de haber vivido, haber estado, haber sufrido. Yo habré escrito un artículo que presenté en un congreso de historia militar sobre la incapacidad, la organización del comando y el impacto sobre las operaciones terrestres, ¿no? Bueno, una cosa es escribirla, otra cosa es vivirla, ¿no? Pero cuando lo escribí era porque estaba pensando, me había basado en un trabajo escrito sobre el frente ruso en Alemania, digamos, entre Alemania y la Unión Soviética, donde se hablaba del triunfo de la nulidad, ¿no? Entonces, a partir de cómo se organizaba el comando, dijo, uy, esto no se puede realizar para la Argentina. Así que bueno, es un testimonio muy, muy importante. Bueno, en principio, la verdad, yo creo que el libro es importante, obviamente, el libro es excelente, muy bueno. Es importante que el libro es de acceso libre. O sea, hay que ir simplemente uno pone en el título una mirada diferente, o Malvinas, una mirada diferente, y aparece. Y en eso hay que reconocer a las autoridades nacionales que ayudaron también, ¿no? Además de la idea excelente de Marcos y de José, también que hayan apoyado esta iniciativa, ¿no? En lo personal, la AFI y el Ministerio de Relaciones Exteriores también, ¿no? La AFI y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque vi las palabras del actual canciller. No estoy de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo con las consideraciones de ellos respecto a cuáles son las políticas y todo eso, pero el libro realmente es importante. Y es importante porque, por temas también, por la amplitud de los temas, hay algunos temas que se han estado hablando, pero todo por pedazos, y acá uno lo puede, cuando va al índice, y va encontrando lo que uno estaría buscando, o no se le había ocurrido que podría buscar. Pues igual yo señalaría algunas faltas, y por supuesto no digo que no es un problema del libro, digo, sería bueno también reflexionar sobre algunos otros puntos, pero claro, ya el libro tenía más de 500 páginas, así que felicitamos el esfuerzo editorial, que no ha sido sencillo. Una empresa importante, poder conseguir gente realmente de prestigio, gente honesta y académica, ¿no? O sea, todos juntos, no es que traje a mis amigos, ellos no hicieron el esfuerzo, reuní a mis amigos que escribían a favor nuestro, sino que han sido gente que ha estudiado el tema, han estado el tema, y yo les diría, la aventura de leer este libro es que no está escrito por argentinos. Es la sensación, yo voy a usar un poco mi experiencia personal. Yo luego de Malvinas, estaba muy enojado con Malvinas, ¿no? Con el tema de Malvinas, no leía nada, hasta que leí el libro de Martin Middlebrook, estando en Estados Unidos, The Fight for the Malvinas. Ahora le cambiaron el nombre, ¿no? Martin Middlebrook es un importante historiador británico que viajó a la Argentina en el año 86 y entrevistó a los argentinos. Entonces es un libro para el público anglosajón donde hablan los argentinos, ¿no? Y leerlo, la verdad, me destrabó, me dijo, a la miércoles, esto es más serio de lo que uno creía. Esto, como decía, cómo se lo interpretó, cómo se lo usó políticamente, cómo lo explicaron en ese momento las personas que habían estado, porque en el fondo, en realidad uno tiene que entender que este fue un conflicto, es el primer conflicto intenso, casi habla, algunos autores hablan de la guerra total, no lo era, pero como me dijo un profesor en Estados Unidos, dada la intensidad de medios empleados, esto es una guerra, no es un enfrentamiento, un conflicto nada, ¿no? Pero, o sea, es intenso, y es el primero en mucho tiempo. Entonces hay un proceso de aprendizaje del cual después me quiero referir. El otro punto importante del libro que quiero destacar es, porque lo viví con Marcos cuando estaban elaborando el libro, es la libertad con la que ellos planteaban el escribir el libro. Los autores han trabajado
con la total libertad de ponerlo su saber, no había condicionamientos, la convocatoria era dar lo mejor que puedan dar, pedirle eso seguro, pero realmente no es que había un plan de tener que ir con esta línea, explicar esto de este modo, ¿no? No es un libro que justamente, en mi opinión, esa es una bocanada de aire fresco. En el caso personal mío, que yo participé en un proyecto de Cancillería, en el libro de historia de las relaciones exteriores de la Argentina, ya en los años 90, ¿no? Y cuando tenía que leer la literatura de Malvinas era pesado, digamos, porque es esa lucha, esa idea de ese nacionalismo que a veces bordea el jingoísmo, ¿no? Es excesivo, una carga de que cada frase hay que dejar asentado, no sea cosa que si no lo decís no piensen que no sos nacional. Entonces, acá lo que uno ve es un análisis de un conflicto muy caro a nosotros, muy importante, pero nos ayudan, nos sacan alguna carga emocional. Entonces el autor alemán, el autor francés, el autor mexicano, el autor peruano, o sea, un autor israelí, nos van explicando, como yo encontraba a través de Middlebrook, encontré algo que me ayudaba a poner distancias de lo pasional, de la dimensión esa, y poder abordar los temas. Y la verdad que me parece, además, justamente como los autores no tienen ese problema de, a ver, esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir, o si digo esto, después no me van a recibir más, no me van a dejar entrar más al club, en la universidad me van a escrachar. No existe eso. Entonces uno puede encontrar opiniones o perspectivas de análisis interesantes. Y por supuesto, complementa a otros que ha habido y que hay. El problema que tenemos nosotros en Argentina es que no tenemos una historia oficial. Es algo que hemos comentado Horacio en otras oportunidades también. No hay una historia oficial de la guerra. Pero, por otro lado, conviene que haya una historia oficial. Hay una cuasi oficial que es el informe Rattenbach. Es lo único, pero eso no es una historia. Eso es un estudio para un tema jurídico. La pregunta siguiente es, ¿estamos maduros para una historia oficial? Yo creo que no. No todavía, no porque los actores, sino por los políticos actuales, y los anteriores a estos y los anteriores, harían uso político de eso. Todavía eso no pudieron despegarse. Entonces, tenemos que ir contando con lo que se va haciendo, las historias orales. Yo ya lo dije otra vez, lo que había hecho Casansé, lo que hace Casansé en hacer hablar a los testigos, bueno, es un paso importante, ¿no? Un poco retomando lo que ustedes, para redondear lo que decían, es que ni siquiera teníamos los testimonios de los verdaderos de los participantes. Teníamos testimonios seleccionados de un grupito que estaba herido, molesto, o que tenía una agenda, correspondía a una agenda política, y ahora, a 40 años, pudimos salir de eso y empezar a entender que soldados, oficiales, suboficiales, todos estuvieron allá, y la pasaron, algunos mejor y otros peor, pero que estuvieron haciendo algo que la mayoría de los argentinos no hemos hecho nunca, y de lo cual es, la mayoría se jacta, ¿no? De defender a la patria, de hacer lo que hay que hacer. Entonces me parece que este libro ayuda en ese sentido. Los temas, tanto Marcos como Horacio han mencionado algunos de los puntos. Hay muchos puntos interesantes que uno puede señalar, que vale la pena leerlos. Estaba mirando ahí, bueno, el papel de Rusia, el papel de Estado caso de Chile, el papel de Perú. O sea, esos temas son importantes que los tengamos y que no los tengamos como leyenda urbana, sino que podamos entenderlos mejor. Yo diría que, respondiendo a un tema que surgió acá, es cómo se peleaba en Malvinas. La impresión que tengo es que desde la perspectiva no estratégico, no político-militar, ni estratégico-militar, sino desde el punto de vista táctico de los hombres
que estaban enfrentando el conflicto, bueno, no había odio, no es un conflicto que tiene raíces étnicas, que tiene culturas milenarias. Digo, esto me pasó una vez, una señora en un congreso, yo hablaba de las negociaciones post-Malvinas, y en un congreso me respeta, me dice, pero ustedes se arreglaron rápidamente con los ingleses por los tratados de los acuerdos de Madrid. Yo la miré y le digo, mire, no nos odiamos. Pero digo, ¿y usted de dónde viene? De Chipre. Ah, bueno. O sea, venís de regiones donde el odio es ancestral. El abuelo de mi abuelo ya te odiaba a vos. Acá no. Le digo, entonces digo, mire, señora, el impacto de la cultura, los nombres de los clubes de fútbol en Argentina, el fútbol, los colegios. O sea, hay una impronta inglesa. Y los ingleses tienen algo también de afecto por los argentinos. Como somos los chicos que nos portamos mal y descarriados. Pero hay esa historia, entonces no hay ese odio. Yo diría que eso ayuda también a cómo se pelea este conflicto. Porque es por las siglas, y eso lo tenemos claro. Otra cosa que entendemos, que uno termina de leer estos capítulos y dice, es cierto, la dirigencia política argentina, ¿dónde vivía? Algo que conversábamos antes de empezar, ¿no? Vivían. Ahora los chicos hablan de vivir en un frasco, vivir en un termo, o sea, vivir en un espacio, es una cultura parroquial, una cultura argentinocéntrica, digamos, ¿no? Yo en el año 90, cuando fui la primera vez a estudiar a Estados Unidos, alguien de Centroamérica me dice, primer chiste en contra de los argentinos suben al Empire State para ver cómo es el mundo sin ellos, ¿no? Entonces yo entendí, chico, ¿por qué es así? Bueno, da esa idea, esa cultura de que el mundo gira alrededor nuestro, que el mundo nos espera, y no es así. Y esta conducción político-militar, porque un tema que no está aclarado bien en esto, pero no es problema del artículo, digamos, porque hay que aclarar. La Cancillería Argentina también estaba detrás de Malvinas. No es que a ministro Costa Méndez está fallecido, no puede defenderse. Él escribió una memoria, la memoria no la terminó, pero así todo él trató, por lo menos yo he leído hasta ahora con el material que hay, trató de endilgarle la culpa que le impusieron los militares, pero otros, Menéndez, como decías, Menéndez dice, no, el canciller estaba extasiado con que las Fuerzas Armadas Argentinas fueran. Hace poco el tema del rol de la Iglesia Católica, mientras que en Chile, la Iglesia, cuando en el conflicto con Del Viga, con Chile, la Iglesia Católica se oponía tenazmente y ferozmente al conflicto, y creo que la intervención papal fue decisiva para evitar el conflicto en el 78. Y en el 82, en mi caso personal, yo era maestro en un colegio católico, acá en la capital federal, y tuve que ir, y aparte estaba estudiando en la Universidad Católica, porque estaba en El Salvador, era con prédica continua contra el infiel, contra el corrupto moral, o sea, desde la iglesia, o sea, también apoyaban este conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no entender lo que estaba pasando en el mundo. Es muy interesante lo que dijeron lo de Rusia, lo de la Unión Soviética. Es que a la Unión Soviética nadie le dijo que iban a hacer una operación. No le dijeron a Estados Unidos, no le dijeron a Rusia, no le dijeron a la Embajada Argentina en Londres. Nadie sabía que iba a haber esta operación, que iban a hacer eso. Yo me recuerdo una conferencia del embajador Molteni, que falleció hace poquito, pero lo escuché, él fue el que sacó el día anterior los fondos de la Embajada Argentina en Londres, porque le pareció que el gobierno argentino en realidad, de la crisis de los charters de la Georgia, iba a escalar el conflicto. Así que, digo, en ese sentido, la lectura de esta dimensión político-estratégica es una de esas que no se trata mucho, se la trata a la ligera. Sí, había un vaso de whisky, eso realmente no fue tomada así la decisión. Porque uno podría decir de muchas decisiones que se están tomando últimamente, basadas en cuál es el criterio de seriedad. No lo tiene tampoco, pero sin embargo son decisiones del Estado que toman quienes ocupan el lugar de poder. Yo simplemente, a modo, digamos, yo diría,
Bueno, yo creo que al artículo, al libro, si hay una segunda edición alguna vez, hay una serie de conclusiones. Porque la introducción ayuda, pero yo estoy seguro que, Marco, me gustaría que ahora puedas ampliar. ¿Qué sentiste cuando vos vas leyendo esto? O sea, las conclusiones de esto novedoso que va más allá de que te enteras de cosas, sino que te ayuda a pensarlo más adelante, más arriba. Después, estuve leyendo, la otra cosa es, nos ayuda estos 40 años a entender, los británicos pasaron por una experiencia de la Primera Guerra Mundial. Tuvieron 25 años de la Primera Guerra, 50 años, 75 años y ahora 100 años de la Primera Guerra Mundial. Y una de las cosas que encontré que estaba pensando para este tema de Malvinas, los británicos, cuando finalmente entienden la Primera Guerra Mundial, que es a los 100 años, hoy la entienden, logran entender qué significó para ellos como nación, para sus ejércitos, para los soldados, porque en cada una de estas otras conmemoraciones históricas había algunas fallas. Y en el año 60 se publicó un libro que se llama Los Donkeys. Y los Donkeys son los leones británicos conducidos por burros, que eran los generales británicos, ¿no? Es un libro de los 60, por supuesto tuvo éxito, algunos después lo discutieron. Hoy en día no son ni Donkeys los generales, ni leones los soldados. Fueron patriotas los soldados, fueron bravos, hicieron lo que tenían que hacer. Y los generales, como dice Colin Gray, hicieron lo que los políticos les pidieron que hicieran: ganar la guerra. Ahora, en 1914, de ganar la guerra con los recursos que había, era hacer eso. Bueno, aquí a las tropas, a los soldados, a los pilotos, a los oficiales navales que los envían, el alto mando los envía a hacer operaciones sin gran planificación previa, porque más allá del operativo Rosario, no la planificación. De hecho, yo también escribí un paper que presenté en un congreso una vez que se llamaba, tomando una frase del informe de Rantema, que era improvisación sobre la marcha. No, porque todo lo demás es un emparchado. Y Moltke, el gran Moltke, nos ha dicho, está bien, los planes explotan o no resisten el primer enfrentamiento, pero sin planes no se gana la guerra. Y en este sentido, generales, almirantes, brigadieres, que uno diría de sillón o de boa conducta, como había el famoso general González de Olmedo, tomaron decisiones, por ejemplo, Malvinas, operaciones terrestres, ¿no? En condiciones, no teniendo en cuenta las condiciones, aquello que habían estudiado, que se estudiaban esas cosas, y no se aplicaban. Para terminar, yo creo que, yo les decía, los británicos consideran que su ejército, el ejército británico en 1914 a 1918 tuvo una curva de aprendizaje. El ejército que combate en 1914 sufre enormes pérdidas, ¿no? Ellos envían más o menos 150.000, 160.000 soldados. En agosto, en diciembre tienen que enviar 170.000 reemplazos. Quiere decir que básicamente murieron todos los que enviaron y tienen que reemplazarlos. Para fines de la Primera Guerra Mundial hay más o menos 4 a 5 millones de soldados británicos, hay 55 divisiones, empezaron con 7 divisiones. Pero, ¿qué dicen? El ejército británico de 1918 es el mejor ejército que podíamos tener. Habíamos entendido la guerra de trinchera, habíamos entendido la guerra de posiciones y habíamos cambiado a la guerra de movimientos, ¿no? Los famosos 100 días. Bueno, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, nuestra aviación, nuestra fuerza aérea, primero pelearon una guerra separada, ¿no? Es cierto que hubo 3 conflictos. Allá arriba, abajo no. Keina, y acá podemos ver, a nivel del táctico, se ayudaban, se apoyaban, no quedaba otra cosa. En Alemania lo pasaba lo mismo, la Luftwaffe ayudaba a la tropa, aunque Göring no lo quería, los ejércitos, y viceversa. Se tenían que ayudar. Pero arriba eso no pasaba, ¿sí? Pero ese ejército británico tuvo lo que los británicos llaman la curva de aprendizaje. Nuestros soldados, nuestro ejército argentino, nuestras fuerzas armadas argentinas, tuvieron 74 días de conflicto. Aún hoy están pagando el precio, se les acusa de no hay unidad de comando. A ver, veamos la realidad argentina. No hay unidad de comando, hay planes distintos, no hay plan.
¿no? Entonces yo diría, quizás las Fuerzas Armadas argentinas son parte de la Argentina y los políticos actuales en 40 años, porque el año que viene cumplimos 40 años de democracia, ¿cuál es la curva de aprendizaje de los políticos argentinos? No, disculpe que traigo esto porque estamos hablando de la dimensión político-estratégica. ¿Qué curva de aprendizaje nos han dado si los sucesivos gobiernos lo que han hecho es, ahora, los mismos planes que hicimos en los gobiernos anteriores que fracasamos, los volvemos a hacer? Ahora, eso está todo bien, eso es profesional. No es profesional lo que hicieron las Fuerzas Armadas argentinas, ¿no? Bueno, si hubieran tenido 40 años de guerra, posiblemente las Fuerzas Armadas argentinas, como todas las Fuerzas Armadas del mundo, aprenden, ¿no? Está el concepto del enemigo que aprende, se adapta, el enemigo adaptativo. Entonces, yo creo que este libro nos ayuda a pensar eso. A mí, por lo menos, a mí me ayudó en ese sentido a mirar desapasionadamente el problema y poder pensar, bueno, como que uno sale con el Google Earth, ¿no? Subimos y podemos mirarlo y después, bueno, vamos a ir llenando esos huecos. Así que los felicito por la tarea que hicieron. Lo único que yo le pondría la próxima vez, o como la segunda parte, el segundo libro, la crisis de los chatarreros, la crisis de la Georgia, también me parece que ese es un tema que no está bien explicado, porque Comodoro Moro nos muestra que la Cancillería informa a la Armada que le den un barco de la Armada para ir a la Georgia para generar un incidente. Entonces, no es que fueron sorprendidos. Pero, por último, y finalmente hablando de las consecuencias. Y bueno, lamentablemente la guerra de Malvinas perdimos, digamos, se gastó valor, se usó valor social. Es el conflicto. Los británicos lograron su victoria, su guerra victoriana. Yo tengo un libro en mi casa ahí que se llama Queen Victoria's Small Wars, la expedición punitiva, volver con la gaita, con la flota. Le dimos eso nosotros. Y quizás el peor efecto que tuvimos es que una de las causas que se menciona de la decisión de ir de avanzar sobre las Malvinas era evitar lo que se llama una colusión chileno-británica en el Atlántico Sur. Bueno, yo creo que el conflicto empujó o la aceleró o creó esa colusión chileno-británica que en este momento, bueno, es tarea de la diplomacia, una diplomacia que tendría que ser muy hábil, muy activa, para desmantelar eso, que es un error gravísimo, una consecuencia no deseada de no tener planes o de vivir en un frasco. Así que bueno, gracias a todos y bueno, podemos, si Marcos, ¿querés reaccionar a todo esto? Y pasamos a preguntas del público. No, yo creo que más bien creo que sería saludable dejar abierto las preguntas o comentarios del auditorio. Bueno, vamos a preguntar al auditorio, mientras después vamos a ver preguntas. Yo me voy a correr y me voy a mirar el chat. Señora. Sí, una de las preguntas es si no cree que realmente esto, o sea, si bien hablábamos del planeamiento recién, yo creo que la diplomacia argentina siempre planificó bastante bien dentro de las cosas, o que hubo cierta coherencia en la diplomacia para reclamar la soberanía sobre Malvinas. De hecho, quizá al año anterior a Malvinas, en el 81 estaban dadas todas las condiciones, incluso con el apoyo de la Cancillería británica, para lograr un acuerdo con Argentina respecto a las Malvinas. Cosa que evidentemente no se dio cuando eso creo que fue la Cámara de los Comunes. Ahí realmente fue como mojarnos la oreja continuamente. Yo creo que hubo un error de apreciación cuando se determinó efectivamente la invasión a Malvinas. En ese momento, quizá en el error de evaluación político, en este caso la política estaba en manos
militares, en este caso Galtieri, es realmente el apoyo de Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos siempre jugó del lado de Gran Bretaña, eran aliados estratégicos. Ahora, realmente yo creo que el informe Rattenbach es bastante claro, o sea, avanza, pero la cuestión es política, porque como decía acá el caballero respecto a la guerra que era entre caballeros, ahí se rompió todo cuando hunden el crucero General Belgrano. Y hasta ese momento había, yo creo, que un pacto de caballeros, y que se dio, de hecho, eso en las islas, es verdad. Pero ahí quizá eso fue el determinante del agravante, me parece. Mira, lo que pasa, yo me gustaría un poco tratar eso así muy brevemente para dejar pues, espacio para otras preguntas. El ataque y hundimiento del submarino Conqueror al crucero Guerra General Belgrano se enmarca dentro del derecho internacional humanitario. Digamos, ¿era un objetivo militar legítimo? Era un objetivo militar legítimo. Incluso con esto, el Reino Unido de la Gran Bretaña obtuvo lo que en el derecho internacional humanitario se denomina una ventaja militar decisiva. Porque a partir de ahí, la Armada Argentina se vio forzada a optar por lo que se conoce en la doctrina como flota en potencia, es decir, retirarse. Ahora, la pregunta que nosotros nos formulamos, que Horacio de alguna manera la adelantó, es ¿qué sentido tenían las singladuras? O sea, ¿por qué estaba navegando el crucero General Belgrano cuando en ese momento se estaba negociando un acuerdo que era favorable a la Argentina, ¿no? Evidentemente, cuando se hunde el Belgrano, no solamente se echa a pique el buque, sino también la posibilidad de llegar a un acuerdo favorable a Argentina, porque poco más, digamos que aproximadamente la mitad de las bajas del costo humano que tuvo Argentina fue por el hundimiento de este buque, el crucero General Belgrano. Digamos, ¿por qué una ventaja militar decisiva? Porque a partir de ahí la Royal Navy ejerció el control absoluto del mar en la más clara tradición del almirante Alfred Thayer Mahan, ¿no? Y bueno, y como bien se dijo, un teatro de operaciones aeronaval, evidentemente, al ejercer el control efectivo del mar y negarle el uso del mar a la Armada Argentina, pues ya el resultado era por demás previsible. Lo que yo quisiera decir. Horacio. No. La diplomacia argentina apoyó la decisión de la Junta. El canciller era un hombre muy prestigioso, tenía mucha influencia sobre la Cancillería. Y si bien él no consultó a muchas personas, he leído varios reportes donde diplomáticos argentinos sabían que esto estaba en marcha y ninguno presentó las dificultades que traía aparejado una decisión de este tipo. Y de hecho, la Cancillería no trabajó en el momento de la recuperación para evitar la 502, en primer lugar. El canciller Costa Méndez, durante el trato, eso está muy bien reflejado en el libro, del general Haig, para llevar a las partes a negociar, cuando uno de los viajes que hizo Haig se iba con la convicción de que había una posibilidad de acercar las partes a la negociación, antes de subir al avión, el canciller Costa Méndez boicoteó todas esas posibilidades. Le dijo que no había acuerdo para esta negociación. Es decir, la Cancillería, bueno, como todo, cuando algo sale mal es porque hay una conjunción de factores. También con el canciller Costa Méndez, un hombre del nacionalismo, un hombre muy apasionado por estas cuestiones, obviamente, creo que no tuvieron la frialdad y también, así como nosotros enfrentamos a la segunda fuerza de la OTAN, la Cancillería enfrentaba al Foreign Office, que es una de las cuerpos diplomáticos. Estamos hablando de una potencia que fue un imperio durante siglos, con una capacidad muy importante de movilizar la influencia, y eso quedó demostrado en las Naciones Unidas.
inmediatamente. Y obviamente el desconocimiento de digamos, esa relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido, cuestión que está manifestado, es manifestada esa relación especial entre Reagan y Thatcher, pero era conocido, lo dice el libro en varias oportunidades, el liderazgo británico estaba constituido por personas que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, el secretario de Estado, Lehman, que hemos mencionado, del portaaviones Iwo Jima, había estado en la Segunda Guerra Mundial. Caspar Weinberger, que era el secretario de Defensa, ese hombre había peleado en la Segunda Guerra Mundial con los británicos. ¿Cómo pensar que esos hombres iban a ayudar a un país que desafía a un poder tan grande como la Argentina? Bueno, todo eso obviamente faltó en el momento de llevar adelante este desafío. Y finalmente digo que lo de los chatarreros, hay versiones, obviamente están en el área de la doxa, que dice que, bueno, que eso fue una cuestión armada para generar el incidente, que no fue algo que se aprovechó el momento del incidente de Davidov, sino que fue algo preparado para generar, obviamente esto, como dijimos para Alejandro varias veces, forma parte del estudio de la historia. Acá estamos muy afectados por la memoria. Y la memoria está muy bien. Los invito ahora, dentro de 2 días van a estrenar una película que se llama 1982, con testimonios de los veteranos del campo de combate, que va a ser muy interesante esa película, ¿no? Y está bien hecha. Pero al mismo tiempo hay que pensar que también los sentimientos, muchas veces los programas nacionalistas aprovechan estos sentimientos para intereses políticos, movilizar a determinadas poblaciones en alguna dirección política interesada, apoyándose en estas cuestiones. Y es ahí donde yo creo que la academia, los intelectuales, en este caso los historiadores, deberían proponer un estudio serio, racional y con todas las herramientas científicas que cuenta la historia hoy, para poder poner un poquito más de luz en esto. Sí. Agrego que este libro trae muchos elementos para poder hacerse de una idea muy racional del conflicto. Quería saber si ustedes no abonan la teoría de la trampa británica en habernos llevado a ese punto. Lo mismo que el hundimiento de Belgrano, que fue, no el hundimiento de Belgrano, fue el hundimiento de Tratado de Paz de Perú, pero a propósito de Inglaterra para que no se cumpla, no porque nosotros hayamos navegado un barco por ahí. El barco estaba volviendo una operación en realidad, pero el hundimiento fue porque a ellos les convenía seguir la guerra. Realizar una guerra es una actividad donde hay dos voluntades. Nosotros estábamos muy interesados en que esto se solucionara negociando, pero Margaret Thatcher no, y su gobierno tampoco. Por eso, el hundimiento fue a causa de eso, ¿no? El hundimiento sí. La trampa es una cuestión que yo no creo que sea así. Es muy atractivo pensar en algo de eso. Hay personas inteligentes, Virginia Gamba, por ejemplo, una mujer muy destacada y prestigiosa, sostiene algo así. Yo no he encontrado, no he visto argumentos que puedan decir el Reino Unido nos metió una trampa para que nosotros fuéramos a morder ahí. ¿Cuál es su opinión? No, yo en los libros que he leído sobre inteligencia, inclusive hay un libro sobre fracasos de inteligencia militar británicas, ellos se lo ponen como ejemplo la guerra de Malvinas, que fueron sorprendidos. O sea, la operación Rosario los sorprendió. Ellos y no es un solo libro, en diferentes libros, digamos que me identifican como un gran fracaso de yo no sé si llamarlo el servicio de contrainteligencia o de inteligencia británica, porque bueno, en definitiva la inteligencia, si lo vamos a definir de manera así muy sencilla, sería tener información anticipada
sobre las disposiciones y las intenciones del enemigo, ¿no? Y en ese sentido, los libros que yo he leído, que yo he consultado en inglés, ellos sostienen que fue una gran falla de inteligencia británica. No lograron anticiparse a esta acción. Yo creo que a la teoría de la trampa no resiste defensa, porque la Argentina estaba preparando una operación, digamos, a ver, al mismo tiempo que creamos la trampa, creamos la idea de que el gobierno militar decidió ir a Malvinas para distraer a la opinión pública o para legitimizarse. Esos dos objetivos son contradictorios, porque la trampa, digamos, la trampa era que fuimos inducidos o engañados, cuando en realidad hay sí, por lo menos evidencia, por lo menos es lo que se acepta, que por motivos de política interna, necesidades internas propias del gobierno militar, la idea era hacer un hecho de política exterior para cambiar el eje y relanzarse. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la trampa, yo le dije a propósito que en el libro que se habla de la trampa de Malvinas hay un documento que dice que la Argentina dice que va a crear un incidente. O sea, queríamos repetir la operación de julio del 77, perdón, de julio del 77 no, pero la operación del 77 de la ocupación, plantar bandera en la isla Thule, ¿no? En la Sandwich del Sur. O sea, la base del establecimiento de la base corriente de Uruguay. Entonces, esa teoría, y además tiene otros problemas. Esa teoría lo que dice es que somos infantiles, inmaduros, irresponsables, porque el argumento es lo mismo con el hundimiento del crucero. Si pasa, y esta es la diferencia, lo que decía vos, Horacio, lo que estamos, el crucero venía de intentar, tenía órdenes del almirante, del comandante Ayala, ¿no? Bueno, jefe del comandante de la flota, Walter Alara, ahí está. Walter Alara tenía la orden, había dado la orden a la flota el 1 de mayo de enfrentar al enemigo en donde lo encontrara, en donde se encontrara. O sea que si nosotros, la flota argentina, encontramos un buque británico fuera de la zona de inclusión, la Argentina lo iba a atacar. Número 1. El 1 de mayo habíamos entrado en combate. Tenemos el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Tenemos 5 muertos y 28 heridos para el 2 de mayo. O sea, la Argentina no entendíamos lo que dice Trent, mientras que Gran Bretaña sí estaba en guerra, la Argentina estaba todavía pensando en la crisis. O sea, ya habíamos pasado de la etapa de la crisis. Ya estábamos en algo, porque la Argentina, al desconocer la resolución 502, y nos tenemos que hacer responsables de eso, nos transformamos en agresores. Porque la 502 lo que decía era que las partes se sentaran a negociar seriamente, que supuestamente es la justificación de la Junta para realizar esta operación de toco y me voy de Malvinas. Porque la operación era toco y me voy. O sea, desembarco, hago la demostración y vuelvo. Entonces ese es un argumento que, digamos, que quiere justificar, y después dicen que vamos a pelear contra la OTAN. Y bueno, no leyeron el momento, y acá es interesante, disculpen que agregue esto. Si usted mira el 81, en el 81 el único país que recibía los misiles de alcance intermedio en la OTAN era Gran Bretaña, o sea, los misiles estadounidenses. Estábamos en plena Segunda Guerra Fría. El ascenso de Ronald Reagan llevaba a un recalentamiento de la Guerra Fría, y Margaret Thatcher y él sí eran amigos. Y acá también quiero aclarar que se ve en el artículo. Sí, eran amigos, pero Estados Unidos nunca engañó a la Argentina. El presidente Galtieri no le quería atender el teléfono a los llamados, hasta el embajador García Guaritán, que fue el traductor, no le atendía el teléfono hasta que no se hubiera producido el desembarco. Y cuando desembarcan, palabras más, palabras menos, Ronald Reagan le dice: señor, hasta el 29 de abril vamos a buscar la negociación, pero miren que el 29 de abril nosotros pasamos a apoyar a Gran Bretaña, que era la fecha que llegaba la fuerza de tareas a la Malvinas. Entonces digo, pero Estados Unidos siempre está a favor de las negociaciones. El problema es que Naciones Unidas no nos aclara qué negociaciones quiere, ¿no?
Entonces, yo digo, dejaría de ser, digo, el hundimiento del crucero General Belgrano, en mi opinión, no sé, la opinión del armado ahora, pero creo que es parecida, digo, en el sentido, es una operación militar, no, el crucero no fue emboscado, no fue atrapado. Es una operación militar legítima, Operación de un buque de guerra, neutralizar. Exacto, esa es una No, yo lo que quería bueno. decir era el 1 de mayo. O sea, el 1 de mayo hay una acción por arriba de las islas, y la mayoría de la flota, y por el este el crucero Belgrano, con los destructores Piedrabuena y Bullard, para tratar de hacer una operación de pinza sobre la flota británica. Hay poco viento, los aviones no pueden despegar, hay un tracker que es perseguido por los Harrier, y ahí las dos flotas se separan. Y el siguiente hunden al Belgrano, o sea, se le ordena al Belgrano volver hacia Isla de los Estados, se hunde el Belgrano y pasa la neutralización que usted dice. Están los submarinos atómicos en zona, vamos todos a aguas profundas. Y muere la posibilidad de la negociación. O sea, un acto de guerra, un acto un medio militar para un fin político. Exactamente. Hundir, 1000 muertos con los que haya, listo, se acabaron las negociaciones. Argentina no puede negociar en esas condiciones. Lo único que hay que agregar ahí, cuidado también. Uno ve el timing de las negociaciones, si uno ve el tiempo de las negociaciones, la Argentina no había aceptado la intermediación todavía, por eso el buque se hunde. La Junta iba a responder si aceptaba la mediación, la propuesta de Perú, después de las 4 de la tarde. El buque se hundió a 2 de la tarde, ¿no? De un domingo. Eso por un lado. Y por otro lado, Gran Bretaña no participó de la negociación. Participaba indirectamente porque el embajador norteamericano seguramente hablaba con los británicos. Pero en un momento el embajador norteamericano le dice a los argentinos, le dice a Belaúnde Terry, yo no creo que Gran Bretaña acepte esto. Entonces no es que era exitosa la negociación. Yo puedo escribir un artículo que se llama El mito de la negociación exitosa. No es clara que es exitosa la negociación, Belaúnde Terry. Estaban tanteando. De hecho, alguna fuente dice se apuró. Nada más, digo. Jugando de vuelta. Nos faltan algunas piezas. Pero se termina. Pero bueno. Ahí se termina. Luego vamos a la historia. Estaban en guerra. Estamos en guerra en serio. ¿Querés jugar a la guerra? Porque si vamos a cruzar Gran Bretaña o es la OTAN, no pelees entonces. No lo hagan porque hagan con el grande del barrio, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, es interesante que esto nos lleva a la dimensión sobre todo los primeros artículos, ¿no? Estaba mirando la idea de qué tipo de conflicto, cuál es la situación del momento, ¿no? Eso está bien desarrollado. Así que bueno, sí, hay una pregunta del público. ¿Alguien sabe el nombre? Alguien dice, bueno, soldado no identificado, claro. ¿Cómo vamos a saber quién es el soldado no identificado? Si no, sí lo identificamos. Solo conocido por Dios. Bueno, a ver, acá justamente, digo, estoy mirando la pregunta, ¿no creen que la toma de Malvinas se debió a que la Junta estaba perdiendo popularidad? Ese es uno de los argumentos más importantes, pero no es el único, ¿no? Bueno, yo creo que las preguntas han sido contestadas en su mayoría. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Sí, señor. ¿Qué costo tiene el Reino Unido en estos 40 años por haber ganado la guerra? Porque han tenido que fortificar las islas, no es gratuito estos 40 años por el Reino Unido. Ahora están en crisis económica, qué sé yo. Yo creo que el costo económico de haber ganado la guerra para el Reino Unido, tener una base, han tenido que crear otro aeropuerto, lo han armado, tienen un costo muy elevado en estos 40 años. No es gratuito. Sí, pero siempre va a haber una relación costo-beneficio, ¿no? O sea, también hay beneficios, hay que verlo desde el punto de vista económico. Parece ser que las energías alternativas en Malvinas, particularmente la eólica, le ha dado buenos resultados. Hay un capítulo de una autora estadounidense,
realidad es un capítulo en el que participan varios estudiantes de posgrado de la Universidad de San Diego, California, y particularmente el trabajo de esta muchacha, porque quisimos también darle espacio a los jóvenes, ¿no? Trata justamente sobre eso, ¿no? O sea, digamos, hay un costo, claro, lo que usted acaba de mencionar, pero también hay una serie de beneficios, ¿no? El petróleo le fracasó. Claro, Era la gran esperanza que tenían ellos. sí, pero hay recursos de pesca, y por ejemplo, casi buen porcentaje de la energía que consumen las instalaciones militares británicas son gracias a la energía eólica, ¿no? Sí. Entonces, digamos, y bueno, y hay un intangible que es, digamos, la explosión estratégica de las Islas Malvinas, ¿no? Que ya lo habíamos visto en la primera conflagración mundial, cuando la flota británica había sido derrotada en la isla Coronel en Chile, pero que posteriormente en Malvinas le da la vuelta, ¿no? al resultado de la batalla naval, ¿no? Y bueno, el control, y también hay que decirlo, ¿no? La proyección hacia la Antártida. Hay una superposición de los reclamos de los sectores de Chile, Argentina y el Reino Unido también, y eso le da una proyección también importante, ¿no? Y el control interoceánico también, la cercanía al control. En fin, también eso a lo mejor es un intangible que no se puede contabilizar, pero que tiene también su peso en asumir esos costos materiales y financieros, ¿no? Tomando lo que decía él, en 1758 el almirante Anson establece, hay una expedición fracasada de los británicos que pasan por las Malvinas yendo a Australia, ¿no? Y cuando vuelven se publica, años más tarde, el capellán de la expedición publica un libro, por eso digo, creen que fue dictado por el almirante Anson, ¿no? Que decía: las Islas Malvinas, las Falklands, son clave para el Pacífico y el Atlántico Sur. O sea, es vital que Gran Bretaña las tenga, que el Reino Unido las tenga. O sea, en ese año se establece la importancia y después se ha ido manteniendo. El otro punto es, le dio como intangible prestigio. Otra vez recuperan, ellos venían de un declive fuerte, recuperan eso, por eso digo la campaña victoriana, ¿no? La edición del siglo XIX, punitiva, y también les da la otra cosa importante, bueno, hoy en el Atlántico, con el creciente conflictividad internacional y el avance de China, bueno, ahí está, esa base es de la OTAN, o es de Gran Bretaña, ¿no? Y por último, hay un autor, que usted decía del costo, lo menciono porque cuando lo leí dije, la miércoles. En el año 94 hay un autor de apellido se llama Kahn, David Kahn, y escribió un libro sobre las Malvinas, está en inglés el libro, ¿no? Pero los Falkland, ¿no? Y él dice que la guerra de Malvinas puso a las islas como un interés vital de Gran Bretaña a defender. Hasta el conflicto no eran un interés vital. Acuérdense del canciller que decía tener el interés número 400 y para nosotros era el número 1. Ahora, una vez que un país pone algo como interés vital, no hay más problema de costo. ¿Me entiende? Yo creo que en la Argentina podríamos mencionar ejemplos, algunos no lo voy a mencionar, la gente se va a enojar, pero tenemos costos que uno dice, ¿por qué mantienen esto? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué gastan tanto? Y te van a... Argentina, en ese tiempo, esa podría ser una cosa de bandera, un territorio en algún lugar, ¿no? En el lejano, ¿no? O sea, hay toda una serie de cosas que se hacen justamente porque es vital para nosotros. Y el tema del petróleo, guarda, el petróleo se cayó porque el barril bajó de $100. El día que el petróleo suba, si vuelve a subir por arriba de los $100, vuelve a ser negocio. Y estamos otra vez con problemas, ¿no? O sea, digamos, enfrentando qué es lo que hacemos. Sí, por favor. Y a uno de los actores de ese duelo que fue la Guerra de las Malvinas, uno de los duelistas, Margaret Thatcher, fue vital
ir a la guerra y ganarla. Sí, Estaba prácticamente a la puerta de perder su gobierno con las reformas que había hecho, con la mitad del Reino Unido en llamas y con la flota británica próxima a ser desarmada, etc., a tener lo que tienen hoy, una flota que se ha convertido nuevamente en un actor de peso internacional. Y finalmente también el tema de esto de hoy, el regreso de la geografía. La geografía ha vuelto a tener una importancia crucial en toda la determinación de este nuevo escenario que se ha conformado con la aparición de China. Hay que pensar el cierre de los canales en Panamá, donde China tiene muchísimas inversiones. Bueno, deja a estas potencias con dificultades para ocupar lugares estratégicos. Bueno, esto es fundamental hoy, ¿no? Bueno, entonces, si hay más comentarios, muchísimas gracias. Esta obra y ayudarnos a esta reflexión, y a todos los que interesamos en seguidores del OSIP, ya vamos a agregar nuevas futuras actividades. De hecho, vamos a incorporar un botón de contribuciones de temas y que nos han enviado de colaboradores, especialistas, colegas que nos envían material que consideramos, lo analizamos, lo consideramos que es interesante y vale la pena, y lo incorporamos al acervo del OSIP. Así que bueno, muchas gracias por venir y buenas noches. Voy a dar por terminado hoy. No sabía que existía.